quizás muchos hayan oído hablar acerca de este capítulo, en el capítulo número 4 de Juan, versículos 23 y 24, dos versículos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 de esta forma: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, oigan esto, es necesario que le adoren. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, tú nos toques, nos transformes y nos edifiques en el nombre de Jesús. Amén. Verdaderos adoradores. Me viene a la mente tantos adoradores en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hoy estuvieron hablando acerca de qué es lo que es un verdadero adorador, qué es una verdadera adoración. Y bueno, cada cual tiene en su forma, recibe el mensaje de parte de Dios diferente. Pero al final todo va al mismo lugar. Tenemos que adorar a Dios sobre todas las cosas. Aquí en este versículo, en estos dos versículos que acabamos de leer, en Juan capítulo número 4, versículos 23 y 24, Jesús andaba con sus discípulos. Vamos a hacer una pequeña exégesis de estos versículos anteriores, de este capítulo, con sus discípulos predicando en toda la región de Judea, en toda la Palestina, y tuvo que atravesar por Samaria. Samaria estaba a unos 53 o 54 kilómetros de Jerusalén. Ellos tuvieron que caminar varias horas para poder llegar allí. Porque sabe que en ese tiempo no todo era a pie. 53 kilómetros, imagínense ustedes, por lo menos a lo mejor 7, 8 horas caminando. Y dice que mientras los discípulos se adentraban dentro de la ciudad a buscar comida, Jesús se sentó ¿dónde? En el pozo. En un pozo que fue construido por Jacob, uno de los patriarcas, para dar agua a sus animales, a sus ovejas, a sus vacas. Y allí se sentó el Señor a descansar en la parte del brocal, en la parte de arriba del pozo. Y dice que en esto viene una mujer samaritana. Vamos a hablar algo. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los judíos creían que ellos eran especial. Y tantas veces le habían dicho a los samaritanos que ustedes no servían, que ellos se lo creían. De tal forma, cuando tú a una persona le dices, tú no sirves, tú no eres esto, tú eres esto, y la persona lo acepta, termina creyendo eso. Por eso cuando te digan, tú no eres inteligente, tú no sirves, tú no estás apto para esto, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque uno de los que escogió el Señor era un pescador y fue el primero que predicó una palabra grande, donde más de 3,000 personas aceptaron a Jesús. Un hombre sin palabra. ¿Quién fue ese? Pedro. Y después Pedro se volvió a levantar de nuevo en otra predicación cuando sanó al cojo, un hombre que no tenía letras, y se convirtieron 5,000. En dos predicaciones 8,000 aceptaron al Señor. Entonces Jesús estaba hablando con esta mujer y entonces le dice, dame de beber, dame agua. Y ella dice, ¿cómo tú siendo judío? Le quiso decir, tú te vas a rebajar a hablarme a mí, que soy una mujer samaritana. Los samaritanos adoraban ídolos, imágenes, tenían diferentes creencias, eran parte del pueblo de Israel, pero se habían mezclado con otras naciones paganas. Cuando el reino de Israel se rompió en dos a la muerte de Salomón, ustedes saben toda esta historia, el reino del norte y el reino del sur, Judá y Samaria. Se dividió el país en dos reinos. Y estas personas, los de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la tribu de Leví, se mantuvieron firmes, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero llegó un momento que se creían superiores a los demás. Ahora esta mujer, asustada, ¿cómo un judío me está hablando a mí, se está dirigiendo a mí, me está pidiendo agua? Entonces Jesús en su conversación le dice, mira, ve y busca a tu esposo y ven. Y la mujer le dijo, no, yo no tengo marido, yo no tengo esposo. Y Jesús la miró y le dijo,
Bien has dicho una verdad grande, que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que tiene ahora no es el tuyo. Ay, 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 ay. Aquella mujer, ¿cómo? Él sabe que yo me he casado 5 veces y me he divorciado y ahora estoy con un hombre casado. Este es un profeta. Ella le dijo, veo que eres profeta, Señor. Y ahí en esta conversación entran en la cuestión de la adoración. Los samaritanos decían que había que adorar a Dios en el monte Horeb, y los judíos decían que había que adorarlo en el templo. Y Jesús le dijo, créeme que ni en este monte ni en el templo, porque Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Dios lo que anda buscando es verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Me encanta el Salmo 103, versículo número 1. El Salmo 103 y versículo número 1 dice de esta forma: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y hace una lista. Es el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores, el que sana tus dolencias, etcétera. Y empieza a hacer una lista. ¿Por qué debemos de bendecir, adorar, alabar, glorificar, exaltar a Dios sobre todas las cosas? Oh, pero mira, veía hace poco, ponía una cantidad de coros. Me gustan los coros viejitos. No tengo nada en contra de los coros modernos, los canto también, pero los de antes tienen más, ¿cómo se dice? Más poder, tienen más unción, qué sé yo, se movía más Dios. Y estaba oyendo esa, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es. Qué bueno es cuando tenemos buena salud, tenemos buena economía, tenemos carro, casa, trabajo, comida. Cuando todo está bien, es fácil alabar a Dios. Pero si a nosotros nos tocara vivir lo que vivió el patriarca Job, vamos a ver quién alaba a Dios. Job, en un mismo día, en cuestión de horas, perdió sus rebaños de ovejas, perdió sus lotes de camellos, perdió sus lotes de vacas, perdió sus trabajadores, perdió toda la cosecha del campo en un mismo día. Y al final, el último vino a dar una palabra. Tus hijos estaban haciendo una fiesta, estaban todos en casa del hijo mayor y estaban comiendo y estaban tomando, y vino un viento fuerte, recio, como un tornado, y la casa le cayó sobre todo y murieron todos. ¿Sabe? Este hombre no comenzó a blasfemar, no comenzó a quejarse, no comenzó a decir, Dios, ¿por qué? Si yo hago sacrificio todos los días, si yo te adoro, si yo te sirvo, si yo ayudo a los necesitados, a los que no tienen casa, le doy trabajo a las personas. No. Él se postró en tierra y dijo de esta forma: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Santo Dios. Cada vez que yo leo la historia de Job, sinceramente termino llorando. Porque qué convicción, qué hombre, qué fe, qué confianza en Dios. Su esposa le decía: ¿todavía quieres seguir adorando a Dios? ¿Todavía quieres seguir sirviendo a Dios? ¿No ves todo lo que te ha provocado? Te lo ha quitado todo. Y al final, eso no fue lo todo. Le apareció una enfermedad maligna, una plaga terrible que Dios permitió que el diablo le tocara. Pero saben, Dios es el que trabaja en los corazones, Dios es el que trabaja en las mentes. Dios sabe si le vamos a ser fiel, si le vamos a ser infiel. Dios sabe, porque Él es el que abona el terreno, Él es el que abre, es el que cierra, es el principio, es el fin, el primero y el último. Son fuera de Él, no hay otro. Y Él sabía, y le iba a demostrar a Satanás, que este gran siervo llamado Job no servía a Dios por las riquezas, ni por la protección, ni por el cuidado, ni por las ovejas, las vacas, los camellos, todo el dinero, el oro, los diamantes. Él servía a Dios porque tenía a Dios como primer lugar, como primero en sus oraciones. ¡A Dios! Él le dijo a la mujer: has hablado como una mujer necia. Si nosotros recibimos de Dios el bien, debemos también aceptar el mal. Dice: Jehová dio, Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. Y en una ocasión dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y la palabra del Señor habla de grandes siervos de Dios que en momentos difíciles confiaron hasta lo último, hasta lo sumo. Me encanta Hebreos capítulo número 11. Léaselo, por favor, léalo completo. Pero hay uno de los últimos versículos de Hebreos que termina diciendo acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Elías, de Moisés. Está mencionando acerca de, esta es la galería de todos los hombres de la fe. Y termina diciendo: del cual el mundo no era digno de ellos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Lo dejaron todo, dejaron casa, dejaron posesiones, pusieron a Dios ante todas las cosas. Y Dios, en su infinito amor y en su misericordia, los bendijo, los cuidó, los guardó, los usó. Porque se dieron cuenta que Dios estaba por encima de todas las cosas. Salomón mismo, él empezó bien, ¿verdad? Muy bien empezó. Cuando en una ocasión Dios se le aparece, tiene una visión y él está orando y Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras. Imagínense que ahora el Señor le pidiera a usted: ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, Señor, a mí me faltan como $50,000 para terminar de pagar mi casa, eso, para estar tranquilo. Otro diría: mi carro le faltan llantas, Señor. Otro: yo necesito un carro mejor o un trabajo. No. No pidió ni prosperidad de ningún tipo. Lo único que pidió fue sabiduría para poder llevar a tu pueblo. Y Dios le elogió esa fe. Dios le dijo: por cuanto no me pediste ni riquezas, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, yo te doy riqueza, te doy gloria, te doy la vida de tus enemigos y te doy la sabiduría que nadie va a tener jamás. Qué tremendo, qué adorador tan grande. Y se postraban delante de Dios y adoraban a Dios ante todas las cosas. Aunque hubieran plagas, terremotos, volcanes, huracanes, tsunamis, ellos estaban confiando allí en Dios. Y Cristo mismo le enseñó a los discípulos que ante todas las cosas hay que adorar a Dios en medio de todo tipo de problemas y situaciones. Cristo se durmió una vez cruzando el mar de Galilea. Dicen que el mar de Galilea, vamos a hablar un poco de geografía de ese lugar, está rodeado por varias colinas, varias montañas. Y este mar de Galilea de momento está clarito todo. Y usted dice: bueno, voy a ponerme a pescar, porque en ese tiempo no había para monitorear el weather, el clima. Y de momento tú estabas pescando y en menos de 2 o 3 minutos se levantaba una tempestad grandísima. ¿Por qué? Porque Israel está en la llamada media luna fértil, donde tiene un clima bien próspero, pero está cerca del desierto. Vienen vientos calientes y vientos fríos. ¿Sabe lo que pasa, verdad? Se forman enseguida tornados. Y es lo que pasa a veces aquí. Estamos en la temporada, que el Señor nos ayude, ahora de tornados. Empieza ahora en mayo, desde donde más ocurren. Y ahí se formó aquella tempestad tan grande, de tal forma que aquellos pescadores, aquellas personas que tenían habilidades para la pesca, para el mar, para todo lo que tiene que ver con barcas, se asustaron. De tal forma que dijeron: Señor, no te importa que estamos pereciendo, perecemos, por favor. Jesús se levantó y dice que se levantó y le dijo al mar: enmudece, tranquilito. Y le dijo al viento: cállate. Ya, ahí mismo dejó de llover, el mar se aquietó y ellos se asustaron. Pero ¿qué pasó? Estaban todavía asustados. Y él le dijo: tengan fe. No han tenido fe. La Biblia me dice bien claro que si nosotros tenemos fe, podemos hacer cualquier tipo de cosa en el nombre del Señor. Aleluya. El rey David fue promovido directamente por Dios. Miren, ustedes saben la historia esa, como el pueblo de Israel comenzó a pedir un rey. Queremos un rey, danos un rey. Queremos ser como los filisteos, como las naciones vecinas, el eteo, el fereceo, el jebuseo, los edomitas. Queremos tener un rey. ¿Por qué Israel no va a tener rey? Porque Israel era dirigido directamente por Dios. Se llamaba el gobierno teocrático. Qué maravilla. Teocracia de Dios, dirigido por Dios, por profetas y jueces de Israel, pero no tenían rey.
Y le dieron un rey y el rey empezó bien. Y como todo, cuando las cosas no son de Dios, al cabo del tiempo él empezó a hacer lo que quería. Total, yo soy el rey. Yo, como la canción esa, y mi palabra es el rey. Tu palabra es el rey. Empezó a hacer cosas terribles, a hacer sacrificios a él que no le correspondían. Comenzó a visitar adivinas. Metido en la brujería y empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaba y Dios lo desechó. Y entonces Dios escoge a David. Este fue Saúl. Escoge a David, pero este David fue llamado el dulce ¿qué? Cantor de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando él era un pastorcito de ovejas de su padre Esaí, él estaba pastoreando las ovejas, pero él estaba cantándole con el arpa al Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, y él me va a guiar a corrientes de agua viva. Y estaba recitando ahí el Salmo 23 y el Salmo 24, de tal forma que de los 150 salmos David escribió 73 salmos. Wow. Por eso fue llamado el dulce cantor de Israel. Y todo él lo arreglaba con alabanza y con adoración. De tal forma que cuando él era joven fue llevado al palacio del rey Saúl, porque él tocaba el arpa. Y cuando él tocaba el arpa, que los demonios tenían que se iban. ¿Qué le pasaba al rey? Quedaba libre en ese momento, porque el rey se le metía el diablo y no importa quién estuviera cerca, agarraba una espada o una lanza y le quería volar la cabeza, porque se le metía el diablo, se endemoniaba. Y cuando venía David y cantaba y alababa y adoraba a Dios, a los demonios se iban, porque esa alabanza, esa adoración era una adoración genuina de un hijo ungido, separado por Dios. Recuérdense que cuando él fue a ser elegido por Dios, pasaron primero todos sus hermanos. Ni el mismo padre. ¿Usted no le ha pasado eso? Yo no sé si usted no le ha pasado, pero le ha pasado unos cuantos. Que ni la misma familia a veces cree en uno. ¿Sabe qué es lo que es eso? Allá se pareció Samuel, porque Dios le había hablado. Y como yo dije al principio, Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas. Y se apareció a la aldea de Belén, a la casa de Esaí, y le dijo: me hace falta que me pase a todos tus hijos, porque Dios ha escogido uno de tus hijos para ser el sucesor del rey. Y pasó el más grande y el más fuerte. Y cuando dice que el mismo profeta, el mismo juez de Israel, Samuel, cuando lo vio, dijo: debe ser este. Debe de ser este. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? No mire su aspecto ni su tamaño, porque yo lo desecho. Bueno, lo pasaron todos pasaron. Y Samuel quedó como un poco consternado, que quedó atónito. Pero bueno, si Dios me habló a mi hijo, y estos son todos tus hijos. Y sabe el padre: sí, tengo otro. Pero ese está allá cuidando las ovejas. Un muchacho menudito, flaquito, y la Biblia dice que era rubio. Dice la Biblia, así lo dice la Biblia. No sé si su Biblia lo dice, pero la mía dice que era rubio. Y así rubito, y venía bien flaquito pásalo. Y cuando lo vio, Dios le dijo: úngelo, porque este es el que yo he escogido, porque este es el que me ha abierto el corazón, porque este es el que yo tengo comunión, porque este es el que me adora, me alaba y me sirve en medio de problemas, en medio de situaciones, en medio de todo tipo de escasez y de abundancia. No importa lo que esté pasando, este me adora, así como ese niño. Quizá era. Pasaron años hasta que David llegó a ser rey. No fue en el momento, hasta que no murió, ustedes saben, Saúl. Pasaron años y Dios cumplió su promesa, porque Dios había establecido que un adorador iba a tomar el trono. Y no solamente eso, miren qué privilegio tan grande tuvo David, que el Mesías, el Cristo, iba a venir según la descendencia de David. Cristo es descendiente de David y es llamado el Mesías, hijo de David. ¿Por qué? Según la genealogía, según la sangre, era descendiente de David. Entonces el Señor ahí con esta mujer samaritana, en el versículo 24 le dice de esta forma: Dios es ¿qué? Espíritu. Los espíritus no los vemos a no ser que se personifiquen y los veamos. Dios es espíritu, no tiene un físico como la gente lo pintan con una barba blanca, con un vestido blanco. No, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu
espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esta mujer salió corriendo, dice que salió corriendo y dejó el cántaro allí de agua y salió por el pueblo dando voces: vengan y vean un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Mesías del que habló la Biblia? De lo que dice las Escrituras, que iba a venir un Mesías. Y todo el mundo fue a ver. ¿Y saben lo que le decían al final a la mujer? No creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que estamos oyendo. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Y entonces podemos ver muchos casos a través de la historia como la adoración se ha impuesto. Mi esposa cantaba eso de los muros caerán. Y así fue. Miren qué estrategia sucedió. La estrategia de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios, de darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó por 7 días, una vuelta, y el último día 7. Y entonces tocar trompetas, alabar a Dios, glorificar a Dios, y lo demás Dios se iba a encargar. Parece algo como contradictorio, raro, pero yo le voy a decir una cosa, siempre lo he dicho: la fe va en contra de la lógica. La fe va en contra de la lógica, porque la fe dice que tú puedes caminar por encima de las llamas, por encima del mar, por encima del agua, y la lógica dice: no, si tú caminas por el fuego te vas a quemar. Y hay una promesa no sé si en Isaías o en Jeremías, en uno de estos libros, donde dice que cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Yo estaré contigo. Y ya pasó cuando aquellos 3 jóvenes hebreos fueron llevados delante del rey, y eran hombres especiales, eran sabios, eran ancianos de la corte del rey. Y aquellos que fueron llevados delante del rey Nabucodonosor, porque no quisieron adorar la estatua. Mire a qué usted adora, miremos a qué estamos dando nuestra adoración. Y le dijeron: ¿es verdad que ustedes no quieren adorar la estatua que yo hice? Sí, es verdad, mi rey. No queremos adorar la estatua. ¿Y por qué? Porque nosotros adoramos al creador de los cielos y la tierra. Adoramos a Elohim, adoramos a Jehová, adoramos al gran yo soy. Nosotros, y él le dijo: les vamos a dar otra oportunidad. Ahora cuando suenen los tambores, la zamponia, el no sé qué, y todos los instrumentos musicales, si ustedes no se postran, los vamos a echar en el horno de fuego. ¿Y saben lo que le dijeron estos jóvenes? Dicen: mire, rey, Dios, qué convicción tan grande, ¿verdad? Tiene el poder para librarnos del horno de fuego y de su mano, oh rey. Pero si no nos librare, no importa, no vamos a adorar a la estatua. Eso le indignó más al rey. Y el rey dijo: calienten al horno 7 veces más. Y lo calentaron. Y aquellos jóvenes, dice que estaban amarrados, lo tiraron al horno de fuego. Y dice que al poco rato, a esa temperatura, y no quedaba nada. Cuando el rey dijo, se asustó y se levantó de su silla: oye, ¿no lanzamos nosotros 3? Porque hay 4 ahora. Porque hay 4. Y están caminando en círculo, y el cuarto no se parece a ellos, parece al Hijo de los dioses. Jesucristo se había personificado, había hecho una aparición allí en el Antiguo Testamento para salvar a estos 3 jóvenes. Cuando lo mandaron a sacar, dice que ni su ropa olía a humo. Que usted va a un restaurante a veces y usted va a comer un ratico, cuando sale usted mismo, el olor a la comida es increíble, ¿verdad? Y si está quemando a alguien, se le pega enseguida el humo. Ni olor a humo tenía. Y el rey se postró y dijo: promulgo un edicto, estoy dando una orden, que el que hable mal del Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego sea destruido, y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que salve como el Dios de estos jóvenes. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Es algo tremendo. Yo estaba hablando, predicando hace un tiempo aquí, estaba hablando de un pastor bautista que en mi país trataron de fusilarlo varias veces. Y cuando le iban a disparar, se encasquillaban los fusiles. Y dice que uno de los jefes sacó: espérate,
con la pistola también. Y se vieron tan indignados que dijeron que se vaya de ahí. Y entonces los deportaron y vieron para que yo oía por la radio la hora de la reforma. Este hombre debe haber muerto allá, un pastor, no me recuerdo cómo se llamaba. Porque cuando Dios tiene un propósito, pues sí, se han muerto cristianos y murieron en manos de leones, y murieron en manos de elefantes, y en manos de serpientes, y en manos de los romanos, y en manos de Tiberio César, de Julio César, de Augusto César. Pero cuando Dios tiene un propósito, se puede levantar el más grande emperador del mundo, que Dios lo va a quitar. Lo quita. Cuando Pablo y Silas fueron sorprendidos predicando en el templo, y los judíos lo fueron y lo delataron, fueron llevados a la cárcel, y dice que lo pusieron en las partes más profundas, en las mazmorras. Eso estaba bajo tierra, y ahí estaba custodiado por soldados, por dentro, por fuera, por el costado, que estaba lleno, que no se me vayan estos alborotadores. Al otro día ellos querían juzgarlo y quizás matarlo, pero dice que ellos empezaron a cantar, a alabar y a glorificar, y cantaban himnos. Y mientras estaban cantando himnos, dice que las puertas de toda la cárcel se abrieron, hubo un terremoto, y aquello fue grandioso. De tal forma que el carcelero agarró una espada para matarse. Dijo: estoy perdido, se me escaparon los presos. Y él dijo, y le dijo a Pablo: no te hagas daño, estamos aquí. Y dice que el carcelero los llevó a su casa, le dio comida, le lavó las heridas, y él y toda su casa se convirtieron al Señor. De ahí donde sale: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí cuando le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor, amén. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, a veces, hay veces que nosotros creemos que nuestro problema es más grande que los demás. Y es que nosotros los seres humanos somos así, y nos quejamos por cosas, y somos más que quejosos que alabosos. No sé si la palabra la acabo de inventar, pero alabamos menos y nos quejamos más. Si nosotros alabáramos a Dios y glorificáramos a Dios cuando todo, no importa que nos saliera mal, Dios iba a abrir ventanas, iba a bendecir nuestras vidas, iba a marcar una diferencia. En Hechos capítulo número 1, versículo número 8, Jesús le dijo a sus discípulos de esta forma: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria. ¿Dónde es Samaria? Donde Cristo estaba predicando allí mismo. Miren, donde no quería ir nadie. Ahora Cristo está diciendo: aquí donde están los samaritanos. En Samaria, en Judea, toda la tierra, y hasta lo último de la tierra. A veces yo pienso que mi país es lo último de la tierra. Hoy se reía mi esposa porque yo le decía eso: bueno, mi país no será lo último de la tierra. Dice: no sé dónde será el último de la tierra, pero casi sí. Estaba oyendo una noticia que la carne está a 300 pesos una libra. Que me la como en una sentada yo. ¿Quién compra eso? ¿Quién compra una libra de carne? Y así está. Pero ¿qué sucede? Este pueblo, hay veces que las personas le dan la espalda a Dios y quieren a veces que quiten a gobernantes corruptos, a gobernantes malos, qué sé yo, que lo oprimen. Pero cuando le habla de Cristo no quieren convertirse. Le habla, hay una solución. La solución se llama Jesús. La solución se llama Dios. No es el hombre, no es poner la mirada en el hombre. El hombre quizás te puede ayudar un tiempo, pero el hombre no te puede salvar, no te puede libertar, no te abre la mente. Y hay veces que las personas, la esclavitud más grande que tienen, la tienen en la mente. Aquí, miren, aquí. Me gusta leer muchos proverbios. Hay una parte un proverbio que habla acerca del lazy, del vago, de aquel que no quiere trabajar. Y dice que el lazy no sale a la calle a buscar trabajo porque dice que hay un león afuera esperándolo para comérselo. Dice que allá afuera hay un león y quizás me coma. En ese tiempo siempre van inventando las personas y sucede que hay personas que van guardando para tiempos malos y Dios los va dirigiendo, pero Dios es el que da la sabiduría, el intelecto, la libertad que necesita el ser humano es en la mente, en el espíritu, porque la Biblia me dice que si Jesucristo el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces, queremos una libertad de una sociedad, de esto. No. Si los jóvenes hebreos nunca se quejaron que fueron arrancados de su tierra y que fueron plantados en otro país, en otra cultura, en otra tierra, en otras creencias llenas de ídolos, otras costumbres, gente pagana. Y ellos estaban allí. Y dice en el capítulo número 1 del libro de Daniel que se propusieron en su santo Dios, corazón, no contaminarse. Es propósito de Dios. Hay veces que no es fácil, pero tampoco es difícil cuando dejamos que Dios sea el que obre, el que ministre, el que trabaje. Porque si nosotros ponemos a hacer las cosas por nuestra fuerza, nuestra obra, nuestra capacidad, Dios dice, yo me voy a apartar. ¿Cómo te diría el Señor? Go ahead, dale, adelante, dale, hazlo tú. Pero ya cuando nosotros intentamos de esta forma y la otra es como si usted estuviera haciendo un pozo, ¿cómo se llama eso? Un rompecabezas. Y ya usted no puede, bueno, ya no puedo. Entonces Dios te va a decir, espérate, ahora voy yo, ¿viste? Te hubieras evitado esto y esto y esto y esto y esto. Y al final nosotros tenemos que ir donde está el Señor a pedirle a Dios que sea el que obre. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que el salmista en el Salmo 103 lo dijo bien claro. Bendice alma mía a Jehová. Vamos a terminar con este. Vamos a buscarlo. Salmo 103, versículo número 1, 2, 3, 4 y 5. Bendito el nombre de Dios. Miren lo que dice de esta forma. Comienza, es un salmo de David. Se llama Alabanzas por las bendiciones de Dios. Y él enumeraba, Salmo 103, versículo número 1. Dice de esta forma: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, vuelve a decir de nuevo David, a Jehová, y no olvide. A veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. No olvide ninguno de sus beneficios. Pero entonces él sigue diciendo en el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el único que puede perdonar. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué maravilla, aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús.